Bienvenidos al siguiente entrenamiento que estamos llevando acerca del ministerio infantil y también de los conquistadores y aventureros. El día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés que tiene que ver con el liderazgo. Estos entrenamientos dados por la División Sudamericana nos puede ayudar mucho en cuanto a nuestra preparación especial. Como habíamos hablado en todos los seminarios que doy, uno de los puntos importantes es recordar que el triángulo del crecimiento espiritual del niño está basado en Lucas 2:52 cuando dice, y Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Jesús crecía. Ahora, esto es importante porque la vida de un niño y nuestra vida está enfocada en un triángulo. La base del triángulo, como ustedes pueden ver, es el hogar cristiano que abarca el ejemplo de los padres, el culto personal, el culto familiar, el buen ejemplo. Entonces, como hemos dicho en anteriores oportunidades, uno de los puntos que estaba sucediendo después de la pandemia es que los padres han descuidado, ¿no es cierto?, el crecimiento espiritual y la educación religiosa de sus hijos. Han delegado la responsabilidad a la iglesia y a las escuelas adventistas para la enseñanza. Entonces tenemos que despertar y darnos cuenta, porque la iglesia a veces está llena de buenas actividades, como la escuela cristiana de vacaciones, los departamentos de niños, el club de aventureros, el club de los conquistadores, pero los padres en la casa están desenfocados, la experiencia nos está dando cuenta de ello. Entonces los padres a sus hijos no le leen la Biblia, no oran, no tienen una comunicación por el estilo de vida que ellos tienen o porque no han aprendido cómo realizar un culto familiar. No reciben el sábado, no lo despiden, la familia no se prepara para el sábado, entonces automáticamente han delegado la responsabilidad a los departamentos de niños a la iglesia. Entonces los padres tienen 6 días para la educación de sus hijos y la descuidan. Por eso yo preparo estos seminarios no solamente para los niños o para los padres o maestros, sino también para recordar y que los padres asuman la responsabilidad. Por eso creo yo que Dios cerró en la pandemia las iglesias, para que los padres empiecen a explicar, a enseñar los eventos finales, porque nuestros niños no conocen los eventos finales, no todos, podemos decir en su mayoría. Así que los padres debieron despertar en la época de la pandemia, cuando cerraron los clubes, las escuelas sabáticas, despertar ellos en la educación espiritual de sus hijos. Muchos padres me llamaban y me decían, mi hijo está orando para que termine la pandemia y no termina, ¿qué está pasando? Pero entonces descubrí que los padres no, algunos de ellos no han tenido el aprendizaje en cuanto a las doctrinas y a los eventos finales. Pero por eso es muy importante despertar como líderes nosotros de la escuela sabática de aventureros y conquistadores, despertar en los padres la llama, que ellos mantengan la llama de la fe adventista durante la semana. Es un proceso porque en realidad dejar que solamente los niños el sábado aprendan es un problema. Y otro de los factores también que nosotros vemos es que los niños de hoy, de esta nueva generación de niños, no, por el estilo de vida de los padres, solamente vienen a la iglesia el sábado. O sea, no así. Cuando era niño, yo asistía los viernes, los domingos, los miércoles y el sábado. Pero estos niños solamente a veces vienen el sábado y no, y entonces ese es un problema, porque en una hora en la escuela sabática, dos en los clubes, es un poco tiempo que necesitamos. Así que la base del triángulo de la educación de un niño, como ustedes lo ven, es el hogar. O sea, los padres tienen 6 días para fomentar la fe. La segunda parte del triángulo es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia adventista, hablamos de los departamentos que trabajan con currículos, con temas de acuerdo a la edad del niño. Tenemos la escuela sabática infantil, aventureros, conquistadores, la sociedad de menores y la sociedad de jóvenes. ¿Verdad? Que son departamentos que tienen un currículum diferente. O sea que la iglesia debe trabajar siempre unida. Y luego tenemos la tercera parte del triángulo, que son las instituciones educativas adventistas, las escuelas, colegios, universidades, que nuestros niños deben ir. Ahora ponte a pensar, si un niño, su mamá y su papá no le enseñan de Dios en la casa,
le cae la responsabilidad a la escuela sabática, a los aventureros, conquistadores, a la sociedad de menores y jóvenes en la iglesia. Y si el niño no va a la escuela sabática, y si no pertenece a un club, y si nunca asiste a la sociedad de jóvenes por el estilo de vida de los padres, entonces le cae la responsabilidad a la escuela adventista de enseñarle de Dios. Y si el niño no va a la escuela adventista, entonces ahí encontramos que este triángulo tiene que automáticamente funcionar todos ayudándose unos a otros. Vamos a hablar hoy día acerca del liderazgo. Uno de los problemas también que existe en la iglesia es que hay diferentes tipos de liderazgo. Las personas tienen diferentes puntos de vista en cuanto a cómo dirigir no solamente el departamento de niños, aventureros y conquistadores, sino la iglesia entera. Hay personas que tienen una experiencia, otros tienen traumas, otros tienen ideas liberales, ¿no es cierto? Mucho trabajo en cuanto al liderazgo. O sea, las personas tienen un punto de vista diferente. Como hemos visto en el seminario anterior, tu ministerio tiene que estar basado en un ministerio que esté basado en el estudio de la Biblia, el don de profecía, la oración, el buen ejemplo, bajo la dirección de Dios. Pero a través de los años encontramos personas que piensan diferente, ¿verdad? Hay personas que tienen traumas, hay personas que quieren dirigir el departamento de acuerdo a su conveniencia espiritual, familiar. A veces yo escucho a las madres que le dicen a las directoras de aventureros y conquistadores, nosotros queremos que el club dé muchos paseos, campamentos, coman pizza, porque eso es lo que a los niños les gusta. Pero ha llegado un momento importante que tenemos que aprender que nosotros, tanto en la escuela sabática, en Aventureros y Conquistadores, nosotros en la iglesia adventista enseñamos lo que los niños necesitan, no lo que les gusta. Si no, andaríamos de fiesta en fiesta y de pizza en pizza y de campamento en campamento. Entonces, el liderazgo es bien importante porque cuando tú organizas un campamento, un paseo, una salida, una fiesta, un cumpleaños, te vienen 100 niños. Pero cuando tú organizas una clase de escuela sabática, una semana de oración, una semana de evangelismo, vienen 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde está? Entonces, eso empieza con el liderazgo, ¿no? Para liderar a otras personas, primero debemos saber cómo liderarnos a nosotros mismos. Tiene que ver mucho con la disciplina, especialmente con la capacidad de tener dominio propio, porque te relacionas con otras personas que piensan diferentes, ¿cierto? Entonces la gente viene de diferentes culturas eh, y sobre todo las ideas liberales reinan siempre, ¿cierto? Como dije la vez anterior, vino un grupo de jóvenes, estaban tomando en el desayuno Coca-Cola, el líder no lo veía malo, me ofrecen la Coca-Cola, le digo, no, soy adventista, no tomamos Coca-Cola. El líder viene y me dice, ¿en qué parte de la Biblia dice que no deben tomar Coca-Cola? Entonces, yo le dije, ¿en qué parte de la Biblia dice que sí, no? Porque en Éxodo 20:12 dice, no matarás. Y entonces, cosas así que suceden en el liderazgo porque las personas tienden a querer hacer las cosas no pensando en las consecuencias, ¿verdad? He visto he crecido en la iglesia, soy líder todavía en la iglesia y a veces veo cosas que digo, esto no debe ser así. Por ejemplo, hay líderes tenía un líder en la clase de los jóvenes que llevaba a los jóvenes después que terminaba el sábado al cine. Y entonces él era el director de jóvenes y decía que por qué no llevar a los muchachos al cine si los niños ven la película en su casa. Entonces él que se llevaba un grupo de personas y padres el sábado se iban al cine, ¿verdad? Entonces era triste, yo no participé, pero era lo que pasaba y lo que reinaba. Y pensaba que era así porque a los chicos les gusta, hasta que tuvo que aprender la lección porque alguien le tuvo que presentar las cosas como son. En tu casa tú puedes ver lo que tú quieras y puedes controlarla, pero en un cine no se encuentra Dios. Entonces hay muchos tipos de liderazgo y tú tienes que centrarte en lo que Dios quiere de ti. El ser líder no es hacer el capricho de lo que los padres quieren o lo que los niños quieren, sino de lo que ellos necesitan.
También es reconocer que para conducir a los demás por el camino de la salvación es necesario que estés en ese camino y conozcas a aquel que sigues. O sea, tú tienes que saber en qué iglesia estás. Si tú eres parte de la iglesia adventista, sabes que hay reglas que tenemos que seguir, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer las 28 doctrinas, tenemos que ser un ejemplo. Porque automáticamente si tú le enseñas a un niño como líder a no ir al cine y te encuentras en un cine, entonces cosas que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, hay mucha diferencia entre el liderazgo y qué es liderazgo, ¿no? Ser jefe es buscar que las personas hagan lo que él quiere, pero ser líder es buscar a las personas quieran lograr lo que el líder considera necesario. Es buscar que las personas quieran lograr lo que el líder considera necesario. Esto es posible si los respectivos líderes lo respetan y lo reconocen como tal. O sea, nosotros tenemos que buscar personas que estén dispuestos a seguir con los lineamientos de la iglesia. Recuérdate que vivimos en una iglesia que tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Y algunos desastrosos, ¿no? Por ejemplo, en algunos iglesias, por ejemplo, cantan 5 o 6 canciones y entonces el predicador solamente puede predicar 30 minutos o 40 minutos porque piensa que cuanto más alabanzas, alabanzas, alabanzas hay, es lo que realmente logra que la gente se comunique con el cielo. Entonces no es propicio, ¿no? Ahora, ¿qué es el liderazgo? Un líder eh, es alguien que tiene ciertas cualidades de personalidad y habilidades de lograr cosas que al mismo tiempo lo integran y destacan en el grupo o en la situación en la que se encuentra. O sea, él tiene que tener ciertas cualidades. Ahora, el líder también tiene que ser una persona que haya estudiado para dirigir niños, para dirigir adolescentes. O sea, tiene que ser una persona que tenga ciertos conocimientos. Esos conocimientos lo van a llevar a la persona a desarrollarse. Ahora, un grupo, en el elemento de liderazgo, un grupo puede estar formado por muchas o pocas personas. Por ejemplo, la escuela sabática tiene un grupo de maestros, mínimo 2 por cada salón. El club de aventureros, de acuerdo a las clases, debe tener 2, conquistadores igual y otras actividades. Y en los elementos de liderazgo, también en la situación, cuál es la actividad o trabajo que debe realizar el grupo, ¿no? Es importante siempre tener los objetivos y las metas. Por eso cuando uno programa o hace un programa no debe enfocarse en muchas cosas porque en realidad el trabajo siempre es de las personas. Un buen líder es alguien que sobresale en el grupo y lo influencia, consiguiendo mantener a sus liderados motivados y unidos mientras se esfuerzan por lograr objetivos propuestos. O sea, en la escuela sabática motivar el estudio de la Biblia, la lección, las misiones, celebrar los cumpleaños en el Club de los Aventureros, las especialidades, la parte filosófica, la clase en sí de cada clase y también en los conquistadores igual. También es aquel que identifica habilidades y competencias en su equipo para saber cómo es distribuir las responsabilidades, saber quién va a tener la historia, quién va a tener la especialidad, quién va a tener cada actividad. Los maestros lideran a los padres, los maestros lideran, los padres lideran. O sea, quiere decir que ha llegado el momento cuando nosotros tenemos que despertar a los padres. Porque el asunto, que también es uno de los problemas que nosotros actualmente tenemos, es que los padres han delegado la responsabilidad a la iglesia. En mi época, el que tenía que enseñarme a orar era mi papá y mi mamá. Hoy día la iglesia tiene que a enseñar a los niños a orar. En mi época, cuando crecí en la iglesia adventista, mi papá y mi mamá me compraban la Biblia. Ahora ha llegado una época que la iglesia tiene que comprarle la Biblia al niño, los folletos y entonces es porque recordemos, nos hemos olvidado que los padres también lideran. Ellos deben involucrarse a las personas en desarrollar talentos y contribuir a modelar el futuro y ofrecer resultados en el presente. Pero tenemos que enseñar a los padres que ellos son líderes en sus casas, que ellos deben ayudarnos a nosotros a cumplir los objetivos porque nosotros en realidad y a veces estamos muy contentos porque la gente nos dice, oh Alberto, ¿cómo estás? Tú enseñas muy bien a los niños, la niña le encanta cómo tú cuentas la historia, la niña le encanta todas las actividades, pero en la semana no hay ninguna actividad espiritual para estos niños. Entonces delegan a la iglesia, a los aventureros, a la escuela sabática, a los conquistadores que asuman su responsabilidad y los padres bien gracias.
Entonces es necesario que nosotros aprendamos y motivemos a los padres a ser buenos líderes. ¿Cuáles son los perfiles de liderazgo? Primero, el líder facilitador es humilde. Ah, no es rey, tú eres elegido quizás por 1 o 2 años, ¿no es cierto?, para dirigir todo el departamento. Tienes que ser una persona muy humilde porque de repente vas a ser un día un director y al siguiente año vas a ser un maestro, ¿no? Fomenta la cooperación sin dar un exceso de trabajo, ¿cierto? Y eso es muy importante. También permite que los liderados participen de la toma de decisiones, o sea que llevar un consenso, una votación, ¿no es cierto? O sea que va a llegar momentos cuando el líder propone algo y aceptar las ideas de otras personas. Hay que promover una comunicación fluida, o sea, debe haber una comunicación, una confianza, saber delegar responsabilidades, dar los materiales que necesitan, ¿no es cierto? Conversar con ellos la problemática y hay que ver los puntos débiles y puntos fuertes que tiene cada departamento, cada clase, cada club. Tiene sus puntos, la asistencia, la puntualidad, la falta de estudio de la Biblia. Son cosas que uno tiene que tener una buena comunicación, buscar comprender las características de los liderados. Hay que conocer la realidad, ¿verdad? Porque necesitamos conocer la realidad de cuál es la convivencia del niño, de los adolescentes, vienen de hogares de padres divididos, tienen problemas económicos, tienen autismo, porque ahora la educación que nosotros estamos liderando y la educación que damos también es para niños autistas, niños con problemas de aprendizaje, niños con hogares disfuncionales. Entre todo eso, uno tiene que conocer las características de los liderados y hacer que surjan talentos para desarrollar otras personas. Y esto es bien importante. El líder modelo, por ejemplo, da el ejemplo, o sea, tú tienes que ser una persona ejemplar. En este caso, tú debes ser la primera persona que da la ofrenda, se convierte en una referencia que influye positivamente en su liderazgo, o sea, que es un ejemplo, ¿no es cierto? Fomenta los esfuerzos de individuales y colectivos para alcanzar los objetivos. O sea, tiene que incluir a los padres y a los maestros y a la escuela adventista para que los tres funcionen en beneficio de los niños. Porque como te digo, uno de los problemas grandes que tienen los niños de hoy día es que los padres no están involucrados en la misión de la iglesia, en la educación de sus hijos. Entonces, automáticamente necesitamos despertar en los padres, revivir en los padres la flama, la llama de la fe adventista para que ellos se involucren. Inspira a las personas a buscar la excelencia y a dar lo mejor de sí. O sea, darle los materiales, las decoraciones, la limpieza. Es un modelo de actitudes y comportamientos que quieren ver en otras personas. Entonces, es importante tiene que ver mucho la actitud y los métodos. Existe un estrecho vínculo, o sea, existe la unidad entre el liderazgo y la influencia, ¿cierto? El líder da el ejemplo, se convierte en un modelo y crea en la mente de su equipo algo que puede inspirarlos, motivarlos a entrar en acción. Para eso, pregúntate, identifica tus objetivos, preguntándote qué tipo de ejemplo quieres ser, qué actitudes y comportamiento quieres que tus líderes o liderados formen, qué resultas esperar a obtener con esto. Mantén la coherencia, decir lo que piensas y hacer lo que dices para transmitir credibilidad, tus pensamientos, tu discurso y tus acciones deben estar en armonía. O sea, no puedes ser una persona que realmente pierda el sentido, el camino. Para eso tú tienes que mantener la coherencia. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a enfatizarnos en el estudio de la lección, vamos a hacer las especialidades, o sea, sin romper el objetivo por el cual tú quieres llegar. En otras palabras, la iglesia no puede tener líderes que piensen un día de una manera y al día siguiente piensen de otra. Usa el tiempo cualitativamente, estás dando el tiempo necesario
dejar de ser líderes fríos y distantes, dividir las acciones, las responsabilidades, hay que dividir las tareas, no hay que llenarlo de tantas actividades. Yo respeto a las personas que quieren estar en todos los departamentos de la iglesia, pero no es saludable que una persona esté en todos los departamentos, porque tiene que aprender a delegar responsabilidades, o tiene que aprender a ser una persona de responsabilidad interactuando, analizar tu postura, tus gestos, tu tono de voz, para transmitir lo correcto y buscar la excelencia. Para convertirte en un modelo debes invertir en tu aprendizaje y desarrollo. Quiere decir que el líder que quiere ser líder tiene que seguir aprendiendo. Yo tengo más de 40 años enseñando niños y todavía sigo yendo a seminarios, cursos, voy, leo, busco mejorar, aunque ya a mi edad, ya en mis tantos años, porque yo empecé de jovencito a los 15 años, y a pesar de ello todavía sigo yendo a implementaciones y aprendiendo, ¿no es cierto? Para poder ser un líder por excelencia. Tu perfil en el liderazgo, tanto en el Ministerio Infantil como en Aventureros y Conquistadores, es muy similar al pastoreo y puede ser desarrollado en base a 4 elementos simples. El cuidado. O sea, es un momento para escuchar atentamente a aquellos que están bajo su conducción. Uno tiene que cuidar a los niños, cuidar a los niños, a los padres, a los maestros. El asesoramiento es cuando el líder tiene la oportunidad de ser intencionalmente el mentor en áreas estratégicas de la vida de sus liderados. O sea, cuando tú descubres que, por ejemplo, en los niños de la escuela sabática no llegan con puntualidad, no estudian el estudio bíblico, en los clubes de los conquistadores y aventureros no son puntuales, no están viniendo a las clases, es necesario tener con ellos, ser mentores y ayudarlos a progresar. La reflexión es un momento breve, especial, cuando las personas necesitan un estudio devocional basado en la Biblia. Y el estudio significa tomarse el tiempo para discutir un capítulo o libro, presentar una herramienta para aplicar al ministerio. O sea, la persona tiene que realmente eh, estudiar. Es una base importante porque hoy día más que nunca nuestra preparación necesita ser mejores que la de los padres, ¿cierto? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. El líder guía, incentiva la cooperación, fomenta que se alcancen los objetivos, está al frente para guiar a los líderes a la excelencia y es el conductor del equipo. O sea, son cosas que tenemos que como líderes tener en cuenta. O sea, no es tan solo entregar un manual y decir, ya, tú te encargas de primarios, cuna, infantes, intermediarios, o tú eres de Helping Hand, las manos ayudadoras, o de viajero en los clubes. No, es necesario tener objetivos y metas. Para ser un líder siervo, tenemos que tener humildad para aprender de los demás. Jesús es nuestro máximo ejemplo de un líder siervo y su mayor motivación para servir es el amor. Se sacrifica por los demás, hay que hacer sacrificios, a veces usamos dinero, ¿no? Que correspondemos para ciertas cosas y usamos el dinero tenemos que ser a través del servicio y sacrificio, desarrollar la autoridad, dedicar tiempo para identificar y satisfacer las necesidades legítimas de los demás. Hay personas que necesitan Biblias, estudios, cuadernos, materiales, saber perdonar y disculparse por una segunda oportunidad. Hay personas que tenemos que a veces pedirle perdón porque, como te digo, los líderes tienen diferentes puntos de vista, diferentes formas, y ellos presentan como una verdad y tú presentas la tuya y entonces a veces produce roces. Encuentra tiempo para escuchar a sus liderados, hay que tener un tiempo para escuchar a los maestros. Trata a las personas como si fueran importantes, ¿no es cierto? ¿Hay peligros en el liderazgo cristiano? Los hay. Los líderes cristianos tienen un desafío mayor porque su papel se desarrolla en el contexto de gran conflicto. El líder cristiano tiene como objetivo ganar almas para Jesús. Pero como te digo, uno de los problemas que hay es que hay personas que por la experiencia que tienen, los traumas, eh, el deseo de captar toda la atención, el deseo de tener control de toda la iglesia,
eh, hacen cosas que no son las que Dios aprueba. A través de los años y a veces dicen, nosotros hemos orado y esa es la respuesta de Dios. Pero a veces vemos que la gente planifica cosas que no tienen que ver con cómo Dios apoya, ¿no? Porque cuando una iglesia ha orado y Dios ha contestado su oración, va en un progreso. Pero cuando las cosas van retrocediendo y van perdiéndose niños, jóvenes, familias en el camino, demuestra que algo falló y Dios no falla. ¿Falló qué cosa? El querer tener el control de todo. Y tristemente muchas veces los pastores, para dar cierta seguridad en su trabajo, a veces no se dan cuenta del error de elegir las cosas a dedo sin pensar en las consecuencias. Y eso es lo triste es que muchas veces sucede eso en nuestras iglesias, ¿no? Personas que quieren tener el control de todo. Y tristemente una persona no puede estar en 5 partes, en 5 departamentos, aunque ame mucho a los niños. La persona tiene que saber cumplir su papel y darle oportunidad a que otras personas puedan desarrollarse y puedan usar. Dios también no solamente nos usa a nosotros, sino también Dios puede usar a otras personas. Hay que tener confianza en que Dios también puede trabajar con otras personas. Pero como te digo, la iglesia, aunque imperfecta, Dios la sigue usando. Y nos encontramos en el camino los que líderes que piensan diferente. Te digo, encontramos líderes muy liberales, líderes muy pegados a actividades que no espirituales. Hay directores de conquistadores y aventureros que piensan que el niño necesita solo paseos, campamentos, paseos y descuidan la parte espiritual. Entonces no es lo que tú creas ni es lo que alguien te quiere imponer. Es lo que tú has logrado a través de los estudios, de los seminarios, de lo que los manuales de la iglesia hay que leerlos. Los manuales de los departamentos de aventureros y conquistadores te muestran cuál es el propósito y a eso hay que llegar. Entonces hay peligros en el liderazgo cristiano cuando tú confías en sí mismo, en ti mismo, pero lo ideal es confiar en Dios, ¿verdad? Tomar tus propias decisiones. Necesitamos para un liderazgo espiritual consultar a Dios para decidir. Crea métodos propios, ¿no es cierto? Busca los métodos de Dios y los sigue. O sea, la iglesia tiene formas de cómo enseñar, tanto en la escuela sabática, en Aventura y Conquistadores. Le gusta mandar, se deleita en obedecer a Dios y pedir antes que mandar. O sea, cuando yo hago el rol del ministerio infantil, quienes van a contar la historia, yo oro para saber quién enseña tal historia, entonces le digo a Dios, dame ideas, ¿no? Aún en las decoraciones. Está motivado por intereses egoístas, lo motiva el liderazgo espiritual, lo motiva al amor, a Dios y al prójimo. Peligro en el liderazgo cristiano es autosuficiente, o sabe, y porque es verdad, personas que han estudiado saben a qué punto llegar, ¿no? Pero en el liderazgo espiritual debe depender de Dios y de sus hermanos. Y esto es importante. La, hay que tener confianza en que otras personas, los maestros, Dios también puede usarlos para enseñar a los niños y a los jóvenes guiarse hacia Dios. Solo prefiere altos cargos y responsabilidades mayores. Una persona cristiana está dispuesta a servir donde Dios nos mande, por más humilde que sea su responsabilidad. Se niega a compartir lo que sabe por temor a perder la posición, ¿no? Recuerdo mucho una hermana que ella decía que cuando estaba empezando ella un trabajo, le dijeron, lo primero que tú tienes que hacer es no dejar que nadie se meta en tu departamento. Entonces, sí, ella tuvo muchos errores en su liderazgo, ¿no? Pero el peligro en el liderazgo cristiano es comportar con sus colaboradores los conocimientos para ayudarlos a obtener experiencia. Y otro peligro del liderazgo cristiano es que muchas veces hoy día nuestros líderes usan material de otras denominaciones. ¿Qué necesidad tenemos de consultar con materiales de otras iglesias cuando nuestra iglesia tiene suficiente material para usar los propios materiales? Entonces necesitamos usar material que sea netamente adventista. Tenemos cantos, tenemos historias, tenemos libros, tenemos manuales y nosotros podemos adaptarlo, pero eso es importante que nosotros podamos aprenderlo.
Cuando uno, los privilegios de liderazgo pueden ir acompañados de tentaciones. A veces el poder transforma a la persona y esto hace que comience a tratar a los demás con desprecio. Puede tener demandas excesivas que desmoralizan y obtener ventaja para los privilegios que recibe. Por eso es tan importante la consagración del líder para que refleje a Jesús y someta el yo a él. Sí, a veces las personas cuando ya tienen el liderazgo quieren tener el control de todo. Tristemente muchos pastores aceptan eso, la persona está aquí, está allá, está aquí, está allá, y a veces porque ellos mismos no se involucran en las actividades. Y el peligro es que muchas veces cuando una persona tiene el poder por muchos años, el control, el liderazgo por muchos años, puede ser una persona que no deje que otras personas se desarrollen. Entonces, tristemente, a veces sucede eso, pero necesitamos nosotros una consagración que refleje a Jesús y somete el yo. Un líder por excelencia fue Jesús. La Biblia tiene innumerables lecciones para aquellos que quieren ser un líder según el corazón de Dios. Lo más importante es entender que el liderazgo es una habilidad que hay que adquirir y para alcanzar ese objetivo tenemos al mejor líder de todos, que es Jesús, nuestro ejemplo. ¿Verdad? Jesús no peleó, Jesús él enseñó con humildad, él lavó los pies a sus discípulos, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a Esther, que fueron líderes, y ninguno de ellos fue perfecto, solo Jesús. Jesús no buscaba el mejor lugar, ¿no es cierto? Y vino a cumplir su misión y enseñó, y es nuestro ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Un líder por excelencia, Jesús amaba a las personas. Si tú eres un líder de niños, tienes que amar a los niños y a los jóvenes como son. ¿Cierto? Hoy día tenemos muchos niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de conducta, y tenemos que amarlos. Dios no espera que un niño que tenga alguna deficiencia no sea aceptado en la escuela sabática o en el club de los aventureros o en el club de los conquistadores. Ellos deben ser aceptados, ¿no es cierto? Porque muchas veces los directores no quieren este tipo de niños porque les quitan puntos en las evaluaciones, ¿no? Pero tristemente, eh, esos niños no debemos discriminarlos, debemos aceptarlos y porque los amamos, ¿no es cierto? Lo de los puntos es una cosa que el reino de los cielos no nos van a pedir, pero no podemos rechazar a ningún niño. Suplir la necesidad de la gente, que es importante. El líder no solamente es para entretener con programas, fiestas, campamentos, paseos, regalos o cualquier actividad. Es necesario que suplamos la necesidad de la gente. Tenemos una generación de niños y jóvenes que no leen la Biblia, no leen los folletos, no leen ningún libro de Elena de White. Entonces es importante que nosotros eh, suplamos esas necesidades. En este año he tenido un año muy difícil, pero con la ayuda de Dios, los niños lograron leer un libro, El Camino a Cristo, para niños, y están leyendo otro libro, y así para que ellos vean que la Iglesia Adventista tiene literatura. Luego, el líder por excelencia los capacita de una manera práctica e interesante, ¿no? Es importante que nosotros vayamos a eventos y demos eventos a nuestras personas. Y hay una recompensa para este verdadero liderazgo amoroso que Cristo con su ejemplo nos propone. Cuando se manifieste el Supremo Pastor recibirán la imperecedera corona de gloria, una recompensa inmerecida, pero que el gran corazón de amor de Jesús es digna concedernos, porque su generosidad de espíritu sabe apreciar nuestros pequeños y grandes esfuerzos en ser una bendición para nuestro prójimo. Eso dijo Clavé en el 2017. Pero Elena de White dice que cuando nosotros veamos que los niños y los jóvenes, cuando Él venga por segunda vez, están recibiendo la corona y su manto blanco, entonces verán que nuestros esfuerzos no fueron en vanos. Y esto es importante porque nosotros tenemos que ser líderes que aman a Dios, ¿no es cierto? Es bien interesante este módulo número 2 porque nos enseña mucho acerca del liderazgo. Aquí nosotros la única competencia que tenemos es con Satanás que nos quiere quitar a los niños y alejarlo de Jesús. No debería haber una competencia en la iglesia, quién es mejor, quién es más espiritual,
porque tristemente ningún pastor y ninguna persona tiene un termómetro para medir la espiritualidad y decir, este es más espiritual y esto más. Acuérdate que cuando Jesús venga, Jesús le dirá a muchas personas, en tu nombre sanamos demonios, en tu dimos de comer, y Jesús le dirá, yo no los conozco. Porque simplemente su liderazgo no está unido a los pensamientos de Jesús. Como te digo, ser parte de una iglesia, aún de la iglesia adventista, pero nos encontramos con personas que piensan diferente, ¿cierto? Los traumas, las malas experiencias, la mala comprensión, la falta de preparación, qué sé yo, no sé. Pero cualquiera, la gente, tú tienes que ver, y aún a veces el liderazgo causa división. Hay gente que se pone por un lado con una hermana, hay otro grupo que se pone por el otro lado con otro hermano, pero tú tienes que estar en el lado de Jesús, ni a la izquierda ni a la derecha, en el lado de Jesús. Cuando era niño, recuerdo mucho, en la iglesia se dividió en dos grupos, porque habían dos grupos de jóvenes. Unos se pusieron muy fariseos, se ponían la misma ropa, adoraban a Dios de una forma, y el otro grupo era súper liberal, con un joven que había estudiado para ser pastor y así que los dos grupos estaban. Entonces yo le pregunté a mi papá a qué grupo vamos a pertenecer, porque por un lado estaba un grupo y por el otro lado estaba otro grupo, y mi papá me dijo ni a la derecha ni a la izquierda, tú tienes que estar del lado de Dios. Tú necesitas, you need follow Jesus, tú tienes que seguir a Jesús. Y a través de los años he visto que la gente tiene dos grupos, la iglesia se divide, pero tú tienes que seguir del lado de lo que es correcto. Porque aunque tengan a veces los líderes el apoyo del pastor, tú tienes el apoyo de Dios. Y eso es lo importante, que Dios va a saber guiar tu vida y tu ministerio. Así que te recomiendo que tú asumas tu responsabilidad, sé muy prudente. Recuérdate que la iglesia, aunque imperfecta, Dios la sigue usando y Dios necesita líderes enfocados en lo que es correcto, enfocados en la necesidad de las personas, las familias. Asegurarte que los padres sepan las 28 doctrinas, que guarden el sábado, que coman alimentos apropiados, y eso es un proceso. Ha llegado el momento porque nuestros niños desconocen muchas de las cosas básicas que como adventistas necesitan saber. Necesitan líderes que les enseñen lo que es correcto, que les enseñen a guardar el sábado, a recibir el sábado, a orar. Necesitamos mucho, porque estamos con una generación de niños que tiene muchas desventajas y que la tecnología nos está llevando, los está alejando. Muchas veces en nuestras iglesias no podemos cerrar los ojos, tenemos que trabajar en que los niños dejen de jugar con los celulares cuando el pastor predica. Y eso enseñar a los padres. Cuando tu hijo no presta atención al sermón, está rechazando el mensaje que Dios le da. Y es importante que nosotros entonces, como líderes, asumamos nuestra responsabilidad. Recuérdate que los grandes líderes de la Biblia fueron apedreados. Los profetas, todos los profetas, los discípulos murieron por Jesús. O sea, ser líder no es fácil, pero si tú asumes tu responsabilidad, tienes a Jesús como tu ejemplo, porque aún Jesús siendo un líder lo crucificaron, así que no esperes que contigo las cosas van a ser fáciles. Me fascina este punto de liderazgo porque el líder ama, el líder produce cambios, el líder se enfrenta a situaciones, pero nunca está solo, porque si pone a Dios de su parte, Dios te va a defender en cualquier circunstancia. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima seminario.